Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver en lo que es el diseño de una base de datos, pero una base de datos relacionada. Ya hemos visto cómo se diseña una base de datos no relacionada. En esta ocasión nos vamos a detener en la descripción de los elementos que conforman a una tabla, pero enfocándonos al modelo de base de datos relacionada. Ya sabemos que una tabla está compuesta por filas y por columnas, que las filas se les considera registros o tuplas o relaciones y que sus columnas se les considera los atributos del objeto de estudio o de la entidad que se va a almacenar en dicha tabla. Ya sabemos también que un campo es una intersección entre la columna y la fila y que nos va a servir para introducir o actualizar algún dato, exclusivamente para introducir un dato perteneciente al registro y al atributo que nosotros queremos almacenar en nuestra tabla. Ahora bien, el concepto de base de datos relacionada quiere decir que nosotros vamos a relacionar las tablas que contiene nuestra base de datos. Es decir, una tabla X se va a relacionar con una tabla y así sucesivamente. Todas las tablas pueden estar relacionadas. Pero para hacer eso debemos de agregar dos conceptos nuevos. Habíamos dicho que íbamos a estudiar conceptos como clave primaria y clave foránea, o llave primaria y llave foránea. Estos conceptos se van a agregar a la tabla al momento de que nosotros ya hagamos un diseño de base de datos relacionada. Vamos a dar un ejemplo de cómo quedaría esto en una tabla ya relacionada con otra tabla. Primero, el concepto de llave primaria siempre va a ir al inicio y por lo regular siempre lo vamos a encontrar como ID, identificador único, etcétera. ¿Qué es en sí un campo de llave primaria? Es un identificador único de cada registro. Es decir, que este identificador de llave primaria se lo vamos a atribuir al primer atributo de la tabla. El primer atributo de la tabla va a ser llave primaria. Y esta llave primaria, como ya hemos mencionado, es un identificador único de cada registro. Es decir, que cada fila de mi tabla va a contener un único ID o un único número que va a fungir como identificador único de ese registro. Y este campo nunca puede estar vacío, siempre tiene que contener un dato específico que va a ser representación a la llave primaria. ¿Para qué va a servir entonces esto? Pues ya lo dijimos, va a servir para identificar de manera única a este registro. Ok. Ahora bien, todas las tablas tienen que contener su clave primaria. Esta tabla tiene su clave primaria, su atributo clave primaria. Esta tabla tiene su atributo clave primaria. Esta tabla tiene su atributo clave primaria. Ahora vamos a estudiar el concepto de llave foránea. ¿Dónde es que surge el concepto de llave foránea? Bueno, al momento de que nosotros necesitemos relacionar dos tablas, recuerden que las tablas ya contienen su atributo clave primaria. Esta tabla ya tiene su atributo clave primaria y esta tabla ya tiene su atributo clave primaria. Al momento de que yo quiero relacionar las dos tablas, lo que yo voy a hacer es trasladar el atributo de clave primaria a la tabla que yo quiero relacionar. Por ejemplo, el atributo clave primaria de esta tabla, yo la estoy enviando, la estoy trasladando a esta tabla en un atributo más que ahora se va a convertir en un atributo de clave foránea. ¿Por qué? Porque ya tiene una clave primaria y lo relaciono con esta tabla a través de su atributo clave primaria. Pero en esta tabla ya no es clave primaria, sino que es una clave foránea, una clave que está fuera en otra tabla, haciendo referencia a la tabla que yo estoy relacionando. De esta manera, estas dos tablas ya están relacionadas. Esta tabla con su clave primaria está relacionada con esta tabla a través de su clave primaria y lo colocamos en este atributo, pero en estos momentos este atributo ya es un atributo de clave foránea. Básicamente esos dos conceptos son los que vamos a necesitar para entender de qué manera vamos a estar relacionando las diferentes tablas.
En el siguiente video nosotros vamos a analizar el modelo entidad-relación que nos va a permitir realizar el diseño completo de la estructura y de las relaciones de nuestra base de datos. Como resultado, lo que tendríamos ya es un diseño de una base de datos relacionada.